Seguridad. Saquen a ese mocoso de aquí antes de que contamine algo. La estridente voz del doctor Mendoza resonó por el pasillo del Hospital Central de Miami mientras señalaba al niño de 10 años que acababa de entrar por la puerta principal. Carlos Rodríguez se detuvo en medio del vestíbulo de mármol. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de dónde estás asistiendo este vídeo. Sus zapatillas rotas contrastaban brutalmente con el suelo reluciente. Había caminado 12 manzanas bajo la gélida lluvia de noviembre para llegar hasta allí. Pero no era el frío lo que le hacía temblar las manos, sino la urgencia de una promesa que se había hecho a sí mismo. «Por favor, doctor», dijo Carlos con una voz tranquila que sorprendió a todos. «Solo quiero ayudar a la niña de la silla de ruedas. Sé cómo hacerla caminar». El doctor Mendoza, jefe del Departamento de Neurología Pediátrica y heredero de una dinastía médica que se remontaba a 4 generaciones, miró al chico como si fuera una mancha en su impecable bata. «¿No has oído? He llamado a seguridad. Los niños de la calle no entran aquí a dar lecciones de medicina». A sus 45 años, el doctor Mendoza se había labrado una reputación tratando exclusivamente a los hijos de la élite de Miami. Su especialidad era decirles a los padres ricos exactamente lo que querían oír, incluso cuando ya no había esperanza, especialmente cuando se trataba de la hija del poderoso doctor Ricardo Castillo, cirujano jefe y mayor donante del hospital. «La niña lleva 3 años en la sala de fisioterapia y nunca ha dado un paso», continuó Carlos ignorando a los guardias de seguridad que se acercaban. «Pero yo puedo ayudarla. Mi abuela me enseñó». El doctor Castillo apareció en el pasillo en ese momento, empujando la silla de ruedas de su hija Sofía, de 7 años. La niña, que había nacido con parálisis cerebral, observaba todo con ojos grandes y curiosos. Cuando vio a Carlos, sucedió algo inexplicable. Ella sonrió y extendió sus bracitos hacia él. «Sofía, no», murmuró el doctor Castillo tirando de la silla hacia atrás. «Vamos a la sesión». Pero Sofía señaló a Carlos y dijo su primera palabra clara en 2 años: «Amigo». El silencio que siguió fue ensordecedor. El doctor Mendoza sintió una punzada de irritación al ver la reacción de la niña. En los 3 años que llevaba tratando a Sofía, ella nunca había mostrado interés en ninguna persona ni en ningún tratamiento. Carlos se arrodilló a la altura de la silla de ruedas y sus ojos se encontraron con los de Sofía. «Hola, princesa. ¿Quieres aprender a bailar?» «Basta», estalló el doctor Mendoza. «Guardias, saquen a este chico inmediatamente. Y tú», señaló a Carlos, «si vuelves a aparecer por aquí, llamaré a la policía». Carlos se levantó lentamente, pero antes de ser escoltado fuera, susurró algo que heló la sangre del doctor Mendoza. «Doctor, sé exactamente por qué Sofía nunca ha mejorado y también sé que usted lo sabe». Mientras los guardias de seguridad lo conducían hacia la salida, Carlos mantuvo la mirada fija en el doctor Mendoza. Había algo en esos ojos que no encajaba con un niño de 10 años. Una sabiduría antigua, una determinación inquebrantable. Lo que era aún más inquietante, la confianza silenciosa de quien guarda secretos demasiado poderosos como para revelarlos en el momento equivocado. Si te está gustando esta historia de valentía y determinación, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un simple momento de humillación se convertiría en el catalizador de una revolución que cambiaría para siempre la vida de todos en ese hospital. Habían pasado 3 días desde que Carlos había sido escoltado fuera del Hospital Central, pero el doctor Mendoza no podía quitarse esas palabras de la cabeza. «Sé exactamente por qué Sofía nunca mejoró. Y también sé que usted lo sabe». ¿Qué diablos quería decir ese mocoso con eso? Mendoza intentaba convencerse de que solo eran delirios de un niño perturbado, pero algo en la certeza de aquellos ojos le inquietaba profundamente. El jueves por la mañana, él llegó al hospital y encontró a Carlos sentado en los escalones de la entrada principal como si estuviera esperando. El niño no intentó entrar, solo observaba el movimiento a través de las puertas de cristal con una paciencia que desafiaba su edad. «¿Aún no han llamado a la policía?», preguntó Mendoza con brusquedad al guardia de seguridad de la recepción. «Él no está causando problemas, doctor. Solo está ahí sentado. Técnicamente, la acera es pública». Mendoza sintió una punzada de irritación. Ese chico estaba claramente tratando de provocarlo y estaba funcionando. Durante la sesión de fisioterapia de Sofía esa mañana sucedió algo extraño. La niña, que normalmente era apática y desinteresada, seguía mirando hacia la ventana. Cuando el doctor Mendoza siguió su mirada, vio a Carlos fuera. Observando a través del vidrio, Sofía comenzó a agitarse en la silla tratando de comunicarse con gestos.
Era la primera vez en meses que ella mostraba algún tipo de urgencia o deseo. ¿Qué le pasa hoy?, preguntó el doctor Castillo, notando el cambio en el comportamiento de su hija. Solo es una fase, respondió Mendoza secamente, cerrando las cortinas de la ventana. Quizás deberíamos ajustar la medicación. Pero Sofía no se calmó. Al contrario, empezó a llorar. Lágrimas reales de frustración que Mendoza no había visto en años. Era como si ella estuviera tratando desesperadamente de comunicar algo que nadie podía entender. Esa tarde Mendoza descubrió a Carlos hablando con María, una de las enfermeras más antiguas del hospital, en el estacionamiento. La escena lo enfureció. «María, ¿se ha ordenado que no interactúes con ese niño?» «Lo siento, doctor Mendoza, pero me estaba contando las técnicas que su abuela usaba con niños especiales. Es fascinante, de verdad, fascinante», casi gritó Mendoza. «Es un niño sin educación formal que vive en la calle». Carlos se volvió tranquilamente hacia Mendoza. «Doctor, mi abuela era Rosa Rodríguez. Ella trabajó en este hospital durante 30 años en el departamento de neurología pediátrica. Quizá la recuerde». La sangre de Mendoza se heló. Recordaba muy bien a Rosa Rodríguez, una de las enfermeras más respetadas que había trabajado allí, conocida por conseguir resultados extraordinarios en casos considerados imposibles. Ella se había jubilado hacía 15 años y había fallecido recientemente. Eso no es posible», balbuceó Mendoza. «Ella me crió después de que murieran mis padres», continuó Carlos con la misma voz inquietante y tranquila. «Me enseñó todo sobre cómo funciona el cerebro de los niños, cómo conectar con ellos cuando los adultos se dan por vencidos. Me enseñó especialmente sobre casos como el de Sofía». María miró a los dos hombres sintiendo la tensión en el aire. «Doctor Mendoza, si él realmente es el nieto de Rosa». «Basta», estalló Mendoza. «No me importa quién dice ser. Los niños no tratan a pacientes en este hospital». Carlos dio un paso adelante y por primera vez Mendoza vio algo más que calma en esos ojos. Vio una determinación que le hizo retroceder involuntariamente. «Doctor Mendoza, sé que le está mintiendo al doctor Castillo sobre el progreso de Sofía. Sé que sabe exactamente cuál es su problema, pero le está ocultando porque no quiere admitir que se equivocó en el diagnóstico hace 3 años. El mundo se detuvo a su alrededor. ¿Cómo podía ese chico saber del error de diagnóstico que él había cometido y ocultado durante todos estos años? «No sabes nada», susurró Mendoza, pero su voz temblaba. «Sé que Sofía no tiene parálisis cerebral grave, como le dijo a su padre», continuó Carlos, inexorable. «Sé que ella tiene una afección tratable que usted diagnosticó erróneamente y ahora tiene miedo de corregir porque eso arruinaría su reputación». Mendoza sintió un sudor frío correr por su espalda. Ese diagnóstico erróneo había atormentado sus noches durante años. Él había sido joven, arrogante, demasiado apresurado por impresionar al doctor Castillo con su experiencia. Cuando se dio cuenta del error, ya era demasiado tarde. Corregirlo significaría admitir incompetencia y posiblemente enfrentarse a un proceso médico. «Como usted», comenzó Mendoza, pero Carlos no había terminado. «Sé cómo ayudarla. Mi abuela me enseñó exactamente cómo tratar casos como este, pero usted prefiere mantener a una niña inocente sufriendo antes que admitir que cometió un error». María observaba la escena boquiabierta. Nunca había visto al doctor Mendoza tan pálido y descontrolado. «Si no se va de aquí ahora, llamaré a la policía», amenazó Mendoza, pero su voz ya no tenía la autoridad de antes. Carlos sonrió. Una sonrisa que no encajaba con un niño de 10 años, cargado de una sabiduría dolorosa y una determinación inquebrantable. «Llámela, doctor, pero todos los días estaré aquí recordándole que hay una niña ahí dentro que podría estar corriendo y jugando si usted tuviera el valor de hacer lo correcto». Mientras Carlos se alejaba tranquilamente, Mendoza permaneció inmóvil, sintiendo que su mundo cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse. Ese chico sabía demasiado. Conocía secretos que podían destruir su carrera. Lo que el doctor Mendoza aún no sabía era que Carlos no estaba allí por casualidad y que su conocimiento sobre el caso de Sofía era solo la punta del iceberg que estaba a punto de emerger de las heladas aguas de la verdad, trayendo consigo revelaciones que transformarían ese hospital para siempre. El doctor Mendoza estaba decidido a acabar con ese problema de una vez por todas. A la mañana siguiente convocó una reunión de emergencia con todo el equipo del Departamento de Neurología Pediátrica. «Colegas, tenemos una situación delicada», anunció él, ajustándose las gafas y adoptando su postura más autoritaria. «Un niño sin acompañantes ha estado perturbando nuestra rutina e incluso ha intentado interferir en el tratamiento de los pacientes. Tenemos que tomar medidas». La doctora Patricia Vega,
una neuróloga recién llegada de Boston, frunció el ceño. ¿Qué tipo de interferencia? El chico afirma tener conocimientos médicos heredados de una supuesta abuela que trabajó aquí. Es claramente un caso de fantasía infantil, pero está causando disturbios. María, la enfermera que había hablado con Carlos, carraspeó incómoda. Doctor Mendoza, he comprobado los registros. Rosa Rodríguez trabajó aquí durante 30 años y tenía un nieto que quedó huérfano recientemente. El silencio en la sala fue incómodo. Mendoza sintió que el sudor comenzaba a formarse en su frente. Eso no cambia el hecho de que un niño no puede. Disculpe, interrumpió la doctora. Vega, ¿puedo preguntar qué tipo de conocimientos ha demostrado este niño? Mendoza dudó. No podía admitir que Carlos había identificado su error de diagnóstico sin exponerse por completo. Técnicas no científicas, teorías sin fundamento. Me gustaría hablar con él, dijo la doctora. Vega con decisión. Si realmente es el nieto de Rosa Rodríguez, eso lo cambia todo. Ella era una leyenda aquí. Esa tarde, Carlos estaba en su lugar habitual en las escaleras cuando la doctora Vega se acercó. A diferencia de Mendoza, ella se sentó a su lado tratándolo como a un igual. Tú debes de ser Carlos. Soy la doctora Vega. He oído hablar de tu abuela. Carlos la estudió cuidadosamente. Trabajó con ella, no directamente, pero todos conocían su reputación. Salvó a muchos niños a los que otros médicos habían dado por perdidos. Ella me enseñó que a veces los médicos se aferran tanto a los libros que se olvidan de mirar al niño real. Respondió Carlos, cuya madurez volvió a sorprender a un adulto. La doctora Vega sonrió. Tu abuela era sabia. Cuéntame sobre Sofía Castillo. Carlos la miró directamente a los ojos. ¿De verdad quieres saberlo o está probándose algo? La franqueza de la pregunta tomó a la doctora Vega por sorpresa. Quiero saberlo de verdad. Sofía no tiene parálisis cerebral grave como dice su historial. Ella tiene un síndrome de desconexión neuromotora que puede tratarse con estimulación específica. Mi abuela me enseñó a reconocer los signos. La doctora Vega sintió un escalofrío. Si Carlos tenía razón, eso significaba que Sofía había pasado 3 años recibiendo un tratamiento inadecuado. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque vi los mismos síntomas en mi prima antes de que mi abuela la ayudara y porque llevo semanas observando a Sofía a través de esa ventana. Ella responde a estímulos a los que un niño con parálisis cerebral grave no respondería. En ese momento, el doctor Mendoza apareció en la entrada del hospital y vio a los dos hablando. Su expresión se transformó en pura furia. Doctora Vega, ¿qué está haciendo? Hablando con un joven muy perspicaz, respondió ella levantándose. Carlos, me gustaría que conocieras al doctor Castillo. Creo que él debería escuchar tus observaciones sobre Sofía. A Mendoza se le heló la sangre. Si Carlos hablaba con el doctor Castillo sobre el diagnóstico erróneo, su carrera estaría acabada. Esto es absolutamente inaceptable, estalló Mendoza. Doctora, Vega está permitiendo que un niño de la calle cuestione nuestros protocolos médicos. Un niño que demuestra unos conocimientos médicos excepcionales heredados de una de las mejores profesionales que ha tenido este hospital, replicó con firmeza la doctora Vega. Carlos se levantó lentamente observando la dinámica entre los dos médicos. Había algo en la tensión de Mendoza que confirmaba sus sospechas. Doctor Mendoza, dijo Carlos con esa calma inquietante. Tiene miedo de lo que le voy a decir al doctor Castillo, ¿verdad? No tengo miedo de nada de lo que pueda decir un niño. Entonces, ¿por qué no me deja que le muestre a él lo que sé sobre Sofía? Si me equivoco, puede echarme de aquí para siempre. La doctora Vega miró a Carlos y a Mendoza, percibiendo una tensión que iba mucho más allá de un simple desacuerdo sobre el protocolo. Mendoza, ¿cuál es el problema? Si el chico se equivoca, eso solo confirmará nuestros métodos. Mendoza estaba acorralado. Rechazar ahora levantaría sospechas, pero aceptar podría exponer su devastador error. Muy bien, dijo él tratando de mantener la voz firme. Pero cuando toda esta farsa sea descubierta, quiero que se tomen medidas. Carlos sonrió. Una sonrisa que no encajaba con un niño de 10 años. Perfecto, doctor Mendoza. Creo que se va a sorprender mucho con lo que vamos a descubrir. Mientras caminaban hacia el hospital, la doctora Vega le susurró a Carlos. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Mi abuela siempre decía que la verdad tiene su propio poder, respondió Carlos, y que cuando alguien intenta ocultarla durante mucho tiempo, ella encuentra la manera de salir. Lo que el doctor Mendoza no sabía era que Carlos había pasado las últimas 2 semanas haciendo mucho más que observar a Sofía por la ventana.
Había hablado con enfermeras veteranas, revisado discretamente informes de progreso. Sobre todo había notado cuidadosamente cada inconsistencia en el tratamiento de la niña. Su cuaderno de notas, escondido en una mochila gastada, contenía información que no solo demostraría que su diagnóstico era correcto, sino que también revelaría el alcance del engaño que Mendoza había perpetuado durante años. Mientras entraban en el hospital, Carlos tocó ligeramente la mochila. Su abuela le había enseñado que la justicia a veces requería paciencia, pero que cuando llegaba el momento adecuado era implacable como una tormenta que finalmente encuentra su fuerza. Fue cuando todos se dirigían a la habitación de Sofía, cuando Carlos se dio cuenta de algo que le hizo sonreír por dentro. El doctor Mendoza estaba sudando, mirando obsesivamente el reloj y haciendo ese gesto nervioso de ajustarse las gafas que su abuela le había enseñado a reconocer en los médicos cuando sabían que estaban a punto de ser descubiertos. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Y Mendoza aún no tenía ni idea del huracán que estaba a punto de devastar su mundo cuidadosamente construido de mentiras y falso prestigio. Cuando entraron en la sala de fisioterapia donde Sofía esperaba, Carlos sacó discretamente su cuaderno gastado de la mochila. El doctor Mendoza no tenía ni idea de que aquellas páginas manuscritas contenían 3 semanas de observaciones meticulosas que estaban a punto de destruir 15 años de carrera construida sobre mentiras. Doctor Castillo, dijo Carlos acercándose a la silla de ruedas donde Sofía sonreía al verlo. ¿Puedo mostrarle algo sobre su hija? El doctor Castillo, un hombre serio que había dedicado los últimos años de su vida a intentar curar a su hija, asintió con la cabeza. Por supuesto, pero sea rápido. Carlos se arrodilló a la altura de Sofía y comenzó una serie de ejercicios sencillos, tocando ligeramente diferentes puntos de sus piernas y pies. Para sorpresa de todos, Sofía reaccionó inmediatamente, moviendo los dedos e incluso intentando flexionar las rodillas. «Eso es imposible», murmuró el doctor Mendoza con el sudor empezando a formarse en su frente. «Sofía tiene parálisis cerebral severa. Esas reacciones son solo espasmos involuntarios». «Doctor Mendoza», dijo Carlos volviéndose con una calma inquietante. «Sofía no tiene parálisis cerebral grave. Ella tiene síndrome de desconexión neuromotora, una afección completamente diferente y tratable». La doctora Vega observaba fascinada las reacciones de Sofía. «Carlos, ¿cómo puedes estar tan seguro?». Carlos abrió su cuaderno y comenzó a leer. 1 de noviembre, Sofía respondió a estímulos táctiles en las extremidades inferiores. 5 de noviembre demostró control consciente de la musculatura facial cuando se le estimuló. 10 de noviembre intentó vocalizar palabras específicas cuando se le estimuló adecuadamente. El doctor Castillo palideció. «Ha estado observando a mi hija sin mi permiso. Desde la acera, señor, y lo que vi fueron señales claras de que su diagnóstico es erróneo desde hace 3 años». El doctor Mendoza sintió que el mundo se derrumbaba. «Eso es absurdo. Un niño de 10 años cuestiona un diagnóstico médico certificado». Carlos se levantó y miró directamente a Mendoza. «Doctor Mendoza, ¿quiere que le cuente al doctor Castillo sobre las resonancias magnéticas que se malinterpretaron en 2020 o sobre cómo ocultó los resultados de las pruebas neurológicas que contradecían su diagnóstico inicial?» El silencio en la sala fue ensordecedor. El doctor Castillo se volvió lentamente hacia Mendoza. «¿De qué está hablando?». Mendoza estaba temblando visiblemente. «Ahora, Ricardo, no escuches a este chico, se lo está inventando. Mi abuela guardaba copias de todos los exámenes importantes». Continuó Carlos implacable. «Ella estaba trabajando en el archivo cuando llegaron los resultados de Sofía. Ella me enseñó a identificar los signos que usted decidió ignorar». Carlos pasó la página de su cuaderno y leyó. Informe de resonancia magnética. 15 de marzo de 2020. Estructuras cerebrales fundamentalmente normales. Signos compatibles con síndrome de desconexión neuromotora leve a moderada. Pronóstico favorable con estimulación adecuada. El doctor Castillo arrebató el cuaderno de las manos de Carlos. Sus ojos recorrieron las meticulosas anotaciones, cada observación fechada y detallada. «Mendoza, ¿esto es cierto?». El doctor Mendoza estaba acorralado y lo sabía. «Ricardo, yo en aquel momento había incertidumbre en el diagnóstico». «¿Incertidumbre?», estalló el doctor Castillo. «Me dijiste que mi hija nunca volvería a caminar, que debía aceptar que ella sería dependiente para siempre». Estaba siendo cauteloso. «Cauteloso». La doctora Vega cogió la libreta y examinó las notas. «Carlos, estas observaciones son extraordinariamente precisas. Has documentado patrones de respuesta neurológica que indican claramente una función motora preservada». Carlos se acercó de nuevo a Sofía.
Princesa, ¿quieres intentar ponerte de pie? Con su ayuda, Sofía consiguió apoyar el peso en las piernas durante unos segundos. No eran los pasos firmes que vendrían con el tratamiento adecuado, pero era un movimiento consciente y controlado. El doctor Castillo tenía lágrimas en los ojos. 3 años. Mendoza. 3 años de la vida de mi hija que podrían haber sido diferentes. Ricardo, por favor, déjame explicarte. Explicarme. El doctor Castillo estaba claramente furioso. Ahora me mentiste. Le ha mentido a Sofía. Le ha robado años de desarrollo. ¿Por qué? ¿Por orgullo? ¿Por miedo a admitir un error? Carlos cerró su cuaderno con calma. Doctor Castillo, con el tratamiento adecuado, Sofía puede tener una vida completamente normal, quizás con algunas limitaciones, pero puede caminar, correr y jugar como cualquier niña. La doctora Vega estaba visiblemente emocionada. Carlos, ¿quieres ayudarme a desarrollar un plan de tratamiento adecuado para Sofía? Sería un honor, doctora. El doctor Mendoza hizo un último intento desesperado. No pueden tomar en serio a un niño que vive en la calle. ¿Dónde están sus credenciales? Su formación médica. Carlos se volvió hacia él por última vez. Doctor Mendoza, mi abuela siempre decía que el verdadero conocimiento no viene de los diplomas colgados en la pared, sino del amor genuino por los pacientes, algo que usted claramente ha olvidado. El doctor Castillo sostenía a Sofía en sus brazos, observando cómo ella respondía positivamente a los estímulos de Carlos. Mendoza está despedido y puede estar seguro de que el consejo médico sabrá exactamente lo que ha pasado aquí. Mendoza salió tambaleándose de la sala con su carrera destruida, no por un médico rival o una investigación formal, sino por un niño de 10 años que se preocupaba más por una niña que él jamás se había preocupado por su propia reputación. Mientras Carlos trabajaba pacientemente con Sofía mostrando a la doctora Vega las técnicas que le había enseñado su abuela, una nueva realidad comenzaba a tomar forma en ese hospital. Una realidad en la que la verdadera medicina no la practicaban quienes tenían más títulos, sino quienes tenían más corazón. Lo que nadie sabía aún era que Carlos guardaba un último secreto sobre su abuela, un secreto que cambiaría no solo la vida de Sofía, sino el futuro de cientos de niños que aún llegarían a ese hospital en busca de esperanza. 6 meses después de aquel día transformador, el Hospital Central de Miami era un lugar completamente diferente. Carlos Rodríguez, ahora oficialmente adoptado por la familia Castillo, se había convertido en el consultor más joven de la historia de la institución, trabajando codo con la doctora Vega en el recién creado Departamento de Neurorehabilitación Pediátrica Innovadora. Sofía corría por los pasillos del hospital. Sus pasos firmes resonaban donde antes solo había silencio y el ruido de las ruedas de las sillas. A los 8 años, ella no solo caminaba, sino que bailaba, saltaba y jugaba como cualquier niña. Y lo que es más importante, se había convertido en embajadora de un programa que ya había ayudado a decenas de niños con diagnósticos erróneos similares. Carlos, gritó Sofía corriendo hacia su hermano adoptivo que examinaba historiales en la nueva sala que llevaba el nombre de Centro Rosa Rodríguez de Neurorehabilitación. La doctora Vega ha dicho que hoy vamos a ayudar a 3 niños más. Carlos sonrió observando a la niña que había sido la catalizadora de una revolución médica. Princesa, ¿estás lista para demostrarles a ellos que los milagros existen cuando hay amor verdadero? El doctor Castillo observaba la escena desde el pasillo, aún emocionado al ver correr a su hija. La culpa por los años perdidos había sido sustituida por una profunda gratitud y un propósito renovado. Él había utilizado su influencia para garantizar que el programa de Carlos recibiera financiación completa y reconocimiento nacional. En cuanto al doctor Mendoza, su caída había sido tan espectacular como su arrogancia. Despedido por negligencia médica, perdió su licencia tras una investigación que reveló otros casos sospechosos. Ahora trabajaba como vendedor de equipos médicos. Una amarga ironía para alguien que un día se consideró intocable. «Doctor Carlos», dijo la doctora Vega acercándose con una carpeta. «Han llegado 5 casos más de niños que otros médicos. Han dicho que nunca volverán a caminar. Sus padres han viajado desde otros estados después de oír hablar de nuestro trabajo». Carlos cogió la carpeta con los ojos brillando con la misma determinación que había mostrado aquel primer día. «Ayudaremos a todas ellas, doctora». Fue entonces cuando la doctora Vega reveló algo que había descubierto en los archivos personales de Rosa Rodríguez. «Carlos, ¿sabías que tu abuela dejó un diario con técnicas que ella desarrolló durante 30 años? Técnicas que nunca se documentaron oficialmente porque ella sabía que la comunidad médica tradicional no estaría preparada para aceptar métodos no convencionales». Carlos se quedó en silencio por un momento.
Ella siempre decía que el verdadero conocimiento era algo que se transmitía de corazón a corazón, no de libro en libro. Ese diario, continuó la doctora Vega, contiene observaciones sobre más de 200 casos de niños a los que ella ayudó en secreto a lo largo de los años. Casos que los médicos habían dado por perdidos, pero que ella curó con amor, paciencia y técnicas que aprendió observando los propios niños. El doctor Castillo se unió a la conversación. Carlos, tu abuela no solo salvó a Sofía, ella dejó un legado que salvará a miles de niños. En ese momento, Sofía corrió hacia Carlos y lo abrazó. Gracias por enseñarme a caminar, hermano. Carlos la abrazó también y le susurró. Gracias por enseñarme que a veces los milagros más grandes vienen disfrazados de niños a los que el mundo ha abandonado demasiado pronto. Hoy, 3 años después, el Centro Rosa Rodríguez es una referencia nacional en neurorehabilitación pediátrica. Carlos, a sus 13 años estudia medicina en un programa especial para superdotados, pero nunca deja de trabajar con los niños que llegan al centro. El doctor Mendoza sigue luchando por reconstruir su carrera, pero ha descubierto que las reputaciones destruidas por la arrogancia y los prejuicios son mucho más difíciles de reparar que los diagnósticos médicos. Él perdió no solo su trabajo, sino la confianza de toda una comunidad que descubrió cómo había subestimado el poder de la verdad en manos de un niño decidido. Sofía Castillo, ahora de 11 años, estudia para ser médica pediatra. Ella quiere retribuir a todos los niños que un día fueron considerados casos perdidos, tal como ella lo fue. Carlos aprendió que la mayor venganza contra los prejuicios no es la ira, sino demostrar que estaban equivocados de la manera más hermosa posible, salvando vidas. Y cada vez que un niño que había sido desahuciado daba sus primeros pasos en el Centro Rosa Rodríguez, Carlos recordaba las palabras de su abuela. «Mijo, la medicina verdadera no está en los libros elegantes ni en los diplomas dorados. Está en las manos que curan con amor y en los corazones que nunca se rinden». El doctor Castillo, observando desde su oficina cómo Carlos trabajaba pacientemente con un nuevo paciente, reflexionó sobre cómo un niño de la calle había enseñado a toda una institución médica el verdadero significado de la medicina. No se trataba de prestigio o reconocimiento, sino de devolver la esperanza a quienes la habían perdido. Mientras tanto, en algún lugar de Miami, el doctor Mendoza miraba por la ventana de su pequeña oficina de ventas médicas, viendo pasar a los niños que corrían libremente por la calle. A veces se preguntaba cuántos de esos pequeños habrían sido diagnosticados erróneamente por médicos como él, que habían perdido de vista lo más importante, que detrás de cada diagnóstico hay una vida, una familia, y una esperanza que merece ser protegida con el mismo cuidado que se protege un tesoro. La historia de Carlos se convirtió en leyenda en el Hospital Central de Miami. Los nuevos residentes la escuchaban el primer día de trabajo como un recordatorio de que la humildad, la observación cuidadosa y el amor genuino por los pacientes son las herramientas más poderosas que un médico puede poseer. Y aunque Carlos ya no necesitaba sentarse en las escaleras de la entrada, a veces lo hacía, observando a los niños que llegaban con sus familias llenas de esperanza. En esos momentos, susurraba una oración silenciosa a su abuela Rosa, agradeciendo por las lecciones que lo habían convertido no solo en un médico excepcional, sino en el guardián de una promesa, que ningún niño sería abandonado mientras él tuviera voz para hablar por ellos y conocimiento para curarlos. La verdadera victoria de Carlos no fue derrotar al doctor Mendoza, sino demostrar que la medicina, en su forma más pura, sigue siendo un acto de amor. Y que a veces, los maestros más sabios llegan disfrazados de niños descalzos que se niegan a aceptar que uno sea la respuesta final. Esta historia nos recuerda que el conocimiento verdadero no siempre viene acompañado de títulos académicos y que la determinación de un corazón puro puede mover montañas, incluso en los pasillos más fríos de la medicina moderna. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.